caído preguntas de artrosis. A ver qué nos han puesto. Placa radiográfica de rodillas que muestra pinzamiento en la línea articular, esclerosis, quistes, y solamente nos faltaba, está también lo dan, los osteofitos o ficos del globo. Entonces, si nos dicen osteofitos, nódulos de Buchar en interfalange proximal, nódulo de Heber en interfalange distal, diagnóstico osteoporosis. ¿No? Muy bien, si nos hablan de sindesmofitos o columna en caña de bambú, eso es espondilitis anquilopoyética. ¿No? Si nos hablan la falange distal en forma de punta de lápiz copa invertida, eso es artrosis psoriásica, ¿no? Artritis psoriásica, perdón. Artritis psoriásica. Muy bien, entonces esos diagnósticos en los patrones radiológicos hay que ver. Artritis psoriásica. Punta lápiz, copa invertida. ¿No? Punta lápiz, copa invertida. ¿No? ¿Los sindesmofitos en dónde era? Los sindesmofitos y la caña de bambú era en espondilitis anquilopoyética. Espondilitis anquilopoyética. Esas son las seronegativas, ¿no? Muy bien, entonces el diagnóstico acá es sencillo, es una osteoartrosis o gonartrosis. Muy bien. Para un obeso de 55 años, refiere tiempo de enfermedad de 8 meses, espondilitis anquilopoyética. Varones obeso de 55 años, tiempo de enfermedad crónico, 8 meses de inicio insidioso, caracterizado por dolor, limitación funcional a nivel de la columna lumbar. En la radiografía se observa pinzamiento de la articulación interlineal y lo mismo, ¿no? Esclerosis del hueso condral. Todo eso son, miren en la radiografía, el primer signo de la artrosis es el pinzamiento irregular de la interlínea. Luego viene la esclerosis, los quistes o geodas y los osteofitos. Entonces, el diagnóstico también es una osteoartrosis. Osteoporosis cuando tal vez nos dicen en la columna acuñamiento, ¿no? O aplastamiento del cuerpo vertebral. Más si es una mujer posmenopáusica o si es en un varón adulto mayor, ¿qué debemos diagnosticar? Si nos dicen adulto mayor anciano con anemia y pinzamiento de la columna, mieloma. ¿Ya? Porque nos da lesiones osteolíticas, ¿no? Aplastamiento. En cambio, próstata nos da lesiones osteoblásticas. ¿No? Muy bien. Artritis reumatoide. ¿Qué nos ha caído preguntas de acá? Una de las siguientes es falsa con respecto a la artritis reumatoide. Entonces dice, las articulaciones de la mano son las más frecuentemente afectadas, verdadero. Sobre todo las metacarpofalángicas y luego las interfalángicas proximales. ¿Ya? Mano. Es poliarticular, simétrica, deformante, erosiva. Eso es lo que lo hace diferente a las demás. Erosiva. ¿Correcto? Muy bien. Bilateral. B. Se asocia a síndrome de Sjögren en un 25% verdadero, ¿no? Verdadero. Al síndrome seco, ¿no? Ojo seco, boca seca. Serostomía, serostálmica. Muy bien. Sigue un curso progresivo en un 10% de los pacientes verdadero. Lo más frecuente es que siga un curso intermitente, ¿correcto? Lo más frecuente es que siga un curso intermitente. ¿Ya? Si sigue el curso progresivo es más raro. ¿Ya? Muy bien. D. La afectación articular. La C es verdadera. Es raro en un 10% curso progresivo. D. La afectación articular suele ser simétrica, verdadera, ¿no? Verdadera. Muy bien. E. ¿Es una enfermedad mediada por inmunocomplejos? Eso es lo falso. Lupus es mediado por inmunocomplejos, pero en el caso de la R es una sinovitis. Es decir, la zona de la sinovia actúa como antígeno, la zona de la sinovia. ¿Aló? ¿Aló? Y entonces se desencadena una respuesta inflamatoria, ¿no? El primer daño es a nivel de la microcirculación. Entonces se produce un daño microvascular, luego hay una reacción inflamatoria local que luego se generaliza.
¿Ya? Ahí están los restantes, está el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, el linfocito B. El linfocito B es muy importante porque va a formar, ¿no?, el anticuerpo. ¿Contra quién? Contra la fracción constante de la IgG. ¿Y eso cómo se llama? Factor reumatoide. El anticuerpo contra el factor constante de la IgG, ese es el factor reumatoide. ¿Y cuál es lo que se mide más? El IgM. En las pruebas de látex, ¿no? Lo que se mide es IgM contra el factor constante del IgG. ¿Eso qué es? Factor reumatoide. No se olviden, ¿no? Entonces, ¿quién es el antígeno? El antígeno es en el caso del factor reumatoide, el antígeno es la fracción constante del IgG. ¿Y cuál es el anticuerpo? IgM. El más frecuente, IgM. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Ya. Muy bien. De las siguientes articulaciones, las más frecuentemente afectadas por la artritis reumatoide, ¿cuáles son? Las metacarpofalanges. Las metacarpofalanges. La clave es la E. La clave. En cambio, ¿quién se afecta el metatarso? Claro, la podagra, ¿no es cierto? Que viene a ser la podagra, que viene a ser la artritis, la gota, ¿no? La artritis gotosa. ¿Ya? La artritis gotosa. La artritis gotosa. ¿Ya? Muy bien. En el adulto, el criterio principal de la artritis reumatoide es poliartritis simétrica. ¿Correcto? Poliartritis simétrica. No es artralgia, no es monoartritis, no es debilidad. ¿En quién es debilidad muscular proximal? En las miopatías inflamatorias. Debilidad muscular proximal. Miopatías, dermatomiositis, polimiositis. Monoartritis en la artritis séptica, ¿no? O en la artritis gotosa. Microcristales o infección, monoartritis aguda. Si es tuberculosis, si es hepatitis B, es monoartritis crónica. Monoartritis crónica. Muy bien. Entonces la clave correcta es la B. ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde a la clasificación de AR? La clave D, ¿no? Artritis de solo 2 zonas. Esta es la más antigua, ¿no? 7 criterios, 4 de estos hacen el diagnóstico de AR. 4 de 7. Rigidez matutina, 3 áreas, simétrica, manos, nódulos subcutáneos, factor reumatoide positivo y erosiones alrededor. ¿Ya? Pero en el 2010 nacen los criterios que van a hacer un diagnóstico de AR precoz y oportuno. ¿Ya? En realidad toman en cuenta lo que es las articulaciones, simplemente. 2, la serología, y 3, el tiempo de enfermedad. Las articulaciones evalúan el número de articulaciones y el tamaño de las articulaciones, y cada uno lleva un puntaje, ¿no? Serología, se evalúa la serología inespecífica, que es BCG y PCR, y la serología específica, que es el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido citrulinado. Este es lo nuevo, ¿no? Que incluye a este anticuerpo. ¿Cuál es el más sensible? El más sensible es el factor reumatoide, pero el más específico es el anticuerpo antipéptido citrulinado, el AR. Y el tiempo de enfermedad mínimo se pide 6 semanas, ¿no? 6 semanas son puntos. Si el puntaje total sale más de 6 puntos, diagnóstico de AR. Va a ser un AR temprano, porque acá, miren, a diferencia del otro, no se considera qué cosa, erosiones, y tampoco se consideran nódulos subcutáneos, que son criterios que se presentan en el AR de larga data, avanzada. Entonces, estos nuevos criterios hacen un diagnóstico precoz, y por lo cual se puede modificar el curso de la enfermedad, ¿no? Con los, ¿cómo llaman los modificadores de la enfermedad? Farmes, ¿no? Antirreumatoides, modificadores de la enfermedad. El de elección es el metotrexato. Muy bien. Seguimos. Mujer de 35 años de edad que desde hace 6 meses, crónico, dolor y edema en ambas manos. Dolor con aumento de volumen
Si hay dolor y aumento de volumen, eso es sinovitis. Dolor y aumento de volumen, sinovitis, inflamatoria. Metacarpofalángicas. ¿Y cuál es la deformación más frecuente de la AR? Desviación cubital. Muy bien, desviación cubital es la más frecuente. De todos los, ¿no? El cuello de cisne, ojal, etcétera, lo más frecuente es la desviación cubital. Entonces nos dan todo eso, entonces el diagnóstico más probable es una AR. Fiebre reumática, no se olviden que es artritis, o sea, los criterios de Jones, ¿no? Lo revisamos en carne, ¿ya? Lupus es otra cosa. Recuerden que lupus también es poliarticular, es simétrica, es deformante. La artropatía de Jacob es deformante, pero no es erosiva, ¿ya? No es erosiva. Artritis gotosa ya lo hemos mencionado. Muy bien. Durante la gestación el AR suele mejorar. En cambio el lupus empeora, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde al AR? Nódulos subcapsulares. No, nódulos subcutáneos, ¿ya? Este es del 2007, ¿no? Los criterios nacieron en el 2010, entonces puede que ahora te pregunten los nuevos criterios, ¿no? Y al menos conoce los criterios que toman, ¿no? Sobre todo esto, es lo nuevo, la serología y el tiempo de enfermedad. Muy bien. Todo lo demás sí va, ¿no? Lo que no va es nódulos subcapsulares, no es nódulos subcapsulares, son nódulos subcutáneos. Mujer de 32 años de edad con diagnóstico de artritis. ¿Cuál de los siguientes hallazgos indica un buen pronóstico? ¿Cuáles indica un buen pronóstico? Título, ¿cuál es digamos, la intención de dosar factor reumatoide? Más que diagnóstico, es pronóstico. Si yo tengo una paciente con AR y el factor reumatoide sale positivo, más que diagnóstico es pronóstico, ¿ya? Me indica mal pronóstico. Un AR cero positivo, o sea, factor reumatoide positivo, mal. Entonces, títulos elevados de factor reumatoide, mal pronóstico. Títulos elevados de aptoglobina, presencia de nódulos subcutáneos, mal pronóstico. Elevación de BCG, mal pronóstico. Lo que nos indica buen pronóstico es ausencia de erosión. Ausencia de erosión, ¿no? Estos son los nódulos subcutáneos en zonas de extensión. ¿Cuál es la complicación ocular más frecuente del AR? Epiescleritis. Epiescleritis. ¿Esto cómo se llama? Una bursitis de la fosa poplitea, quiste de Baker. Quiste de Baker. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es la complicación ocular más severa? La queratomalacia perforante. Queratomalacia perforante. ¿Ya? Pero la más frecuente es la epiescleritis. Muy bien. Entonces, y en cuanto al manejo, no se olviden. Ahora, recuerden también que AR puede afectar la columna. Y la zona que afecta a la columna es columna cervical. Por eso cuando vean personas adultas mayores, que es más frecuente en mujeres, a los 40, 60 años, con su collarín, lo más probable es que tenga AR. Porque el AR produce subluxación atroaxoidea, ¿ya? Anterior. El tratamiento es con AINES y corticoides, tratamiento sintomático para el dolor. Pero para modificar la enfermedad, los fármacos. El de elección, metotrexate, pero también tenemos leflunemida, sulfasalazina. ¿Ya? Si no responde a esto, ¿qué le damos? Si no responde a los fármacos, terapia biológica. ¿Ya? Terapia biológica. ¿Y qué damos? Antagonistas del factor de necrosis tumoral. Y uno de ellos es el etanercept. Etanercept. O también podemos dar el rituximab. Pero el rituximab, que es bloqueador de los CD20, de los linfocitos B, o el bloqueador de interleuquina 1, que es anakinra. Al menos recuérdense esos tres: etanercept, factor de necrosis tumoral; anakinra, interleuquina 1; y rituximab, CD20. ¿Ya? Terapia biológica. ¿Qué más? Pasamos a las espondiloartropatías seronegativas. A diferencia del AR, esta patología, que también puede ser más que poli, es oligoarticular. Cuando a mí me digan una patología en una mujer poliarticular, yo debo pensar lo más frecuente: AR o lupus. Hay que ver las manifestaciones concomitantes, ¿ya? Si me dicen oligoarticular, tengo que pensar en esto. Oligoarticular es espondiloartropatía seronegativa. Recuerden, más de 4 es poli.
¿no? De 2 a 4 es oligo y 1 monoartrosis, monoartritis, ¿no? Entonces acá es oligoarticular. ¿Por qué se llaman seronegativas? Porque hay ausencia de factor reumatoide. ¿Cuál es el criterio mayor para esta? En el caso de la espondilitis anquilopoyética, que es de una de sus componentes, el criterio mayor es la sacroileitis. Sacroileitis, ¿ya? Criterio mayor. Ahí está. Oligoartritis asimétrica, de miembros inferiores. AR era simétrica, esta es asimétrica. Afectación del esqueleto, sacroileitis. Espondilitis, sobre todo en la zona lumbar, por eso nos da la sindesmofitos, caña de bambú, ¿no? Tensopatías también, manifestaciones extraarticulares, uveitis anterior, es de la espondilitis anquilopoyética, ¿no? En cambio, ¿quién produce uveitis posterior? Toxoplasmosis. Toxoplasmosis, uveitis posterior o corioretinitis. Uveitis anterior, espondilopatía seronegativa. ¿Quién? La espondilitis anquilopoyética. ¿Y cómo se llama el marcador? La asociación es con el HLA P27. ¿Ya? En cambio, AR se relaciona con el HLA DR4. DR4 AR. DR2 lupus. B27 espondilitis o espondiloartropatía cerebral. Al menos esas tres tienen que recordarse de la asociación de este complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? AR es DR4, lupus es DR2. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, la prueba de Schober, ¿para qué sirve? Prueba de Schober es para medir la limitación de la movilidad de la columna lumbar. ¿En qué lo utilizamos? En la espondilitis anquilopoyética. Entonces, sirve para evaluar la columna lumbosacra, prueba de Schober, lumbosacra. Pero ¿cuál es el criterio mayor de la espondilitis? Sacroileitis. Sacroileitis. Entonces, si yo tengo una sacroileitis con test de Schober positivo, ya está el diagnóstico. Espondilitis anquilopoyética. Mujer de 30 años acude por presentar poliartralgias, pápulas eritomatosas aplanadas sobre los signo de Gottron. No nos da el eritema inotropo. Está pápulas de Gottron, eritema inotropo. Telangiectasia perenniales, calcinosis. Todo eso nos habla de qué? Miopatías inflamatorias. Ojo que no es dolor, es debilidad muscular proximal. Elevación de enzimas musculares. Electromiografía, patrón miopático. Y la histología nos da un infiltrado inflamatorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si hay compromiso de piel, como pápulas de Gottron, eritema inotropo, nos da la dermatomiosis. ¿Qué pasa si nos hablan de un adulto? Esto es más frecuente en jóvenes, correcto, adultos jóvenes. Pero si nos dan en pacientes ancianos, la debilidad más que proximal es distal y a la electromiografía nos da patrón miopático y neuropático. Esas tres diferencias. Anciano, varón, patrón miopático, neuropático y más que proximal es distal. Eso se llama miopatía por cuerpos de inclusión. Sale de lo raro, ¿no? Sale de este contexto. Anciano, patrón miopático y neuropático y es distal. Mal pronóstico porque no responde a la corticoterapia, la inmunosupresión. Miopatía por cuerpos de inclusión. ¿Ya? ¿Padrón neuropático, neuropático cómo? Patrón miopático, neuropático, la debilidad es más distal que proximal y es adulto mayor. ¿Cuál de estas tres se asocia más a cáncer? Dermatomiositis, polimiositis o cuerpo de inclusión. Dermatomiositis. Dermatomiositis. Siempre que yo diagnostico una dermatomiositis en un mayor de 40 años, hay que descartar un cáncer oculto, porque puede ser una síndrome paraneoplasia. En el diagnóstico de polimiositis, la enzima que se incrementa significativamente es la CPK. En la cabeza es CPK. ¿Ya? CPK. Bueno, la BC. Lupus. Listo. De los siguientes criterios diagnósticos, ¿cuál no es considerado en el lupus eritematoso sistémico? Entonces nos dan convulsiones, las psicosis lúpicas, si nos dan sedimento telescopado es cuando hay
Cilindros hemáticos, cilindros granulosos, cilindros leucocitarios, todo tipo de cilindros. Y eso es típico del lupus. La que no va es anemia, ¿no? Nos da una anemia de tipo hemolítico. ¿Ya? Anticuerpos antinucleares, artritis, no era así. ¿Ya? Muy bien. Anticuerpos ANA positivo y artritis, no era así. ¿Ya? Hay una mnemotecnia para que se recuerden los criterios de lupus. ¿Ya? Es un zafiro. Al menos para que tengan los criterios más importantes. Es un zafiro, ¿ya? Entonces, E viene de epitelio, ¿no? Piel. Entonces, en piel tenemos dos manifestaciones que no se deben. El rash malar, que es la fotosensibilidad. Recuerden que el compromiso de piel en lupus son tres tipos, ¿ah? Agudo, subagudo y crónico. ¿Quién es agudo? El rash malar. El rash malar o el eritema en alas de mariposa y la fotosensibilidad. La diferencia es que fotosensibilidad es inespecífico, el agudo. En cambio, agudo específico, el rash malar o eritema en alas de mariposa. Ya está. El crónico, ¿cómo se llama? El lupus. Lupus discoide. Lupus discoide. Si digo lupus vulgar, ¿quién es? Tuberculosis. Tuberculosis es lupus vulgar. Lupus pernio, sarcoidosis. ¿No? Se pueden confundir. Entonces, acá en lupus crónico, lupus vulgar. Perdón, discoide. Vulgar es tuberculosis y pernio, sarcoidosis. Muy bien, epitelio es entonces eritema en alas de mariposa, fotosensibilidad. ¿Ya? S de serositis, no te olvides, mujer con compromiso de serosas, debo diagnosticar un lupus. Ahí está, serositis. ¿Ya? U de úlceras, úlceras orales. ¿Duelen o no duelen? Indoloras, porque si duelen hay que fijarnos en los genitales. Y si hay úlcera genital dolorosa o úlcera oral dolorosa, ya, sí, ¿no? Pero hablando de reumatología, Bechet. Fuera del síndrome de Bechet, úlcera genital y úlcera oral, ¿ya? Dolorosa. Ya está. Está bien, diagnóstico diferencial. Ya, muy bien. ¿N de qué? N viene del compromiso neurológico, lo que estamos diciendo, la psicosis lúpica, ¿no? Puede ser demencia, puede ser convulsión, pero más es un diagnóstico de exclusión, ¿ya? La psicosis lúpica. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos, compromiso neurológico. S es de sangre. En sangre también nos da manifestación. ¿Cuál es la anemia que nos produce lupus? La más frecuente. Anemia normocítica normocrónica, por enfermedad crónica. Pero esa no forma criterio. La que forma criterio es la anemia hemolítica. No te olvides. La anemia hemolítica. Entonces, sangre nos da anemia, trombocitopenia, leucopenia. ¿Cómo se llama la anemia hemolítica y plaquetopenia autoinmune? Evans. Síndrome de Evans. El síndrome de Evans es anemia y trombocitopenia autoinmune. Y en AR, ¿qué te tienes que recordar? Síndrome de Felty. ¿Qué es el síndrome de Felty en artritis reumatoide? También neutropenia con esplenomegalia en un paciente con artritis reumatoide. ¿Ya? Artritis reumatoide. Síndrome de Kaplan también en AR. Síndrome de Kaplan. ¿Qué es síndrome de Kaplan en AR? Un paciente con AR más una neumoconiosis. Neumoconiosis. ¿Ya? Tiene nódulos, cavitaciones y pulmones. Estos dos son en artritis reumatoide, ¿ya? Kaplan y Felty. El lupus, Evans. Muy bien, sangre, entonces. La sangre, todas las alteraciones hematológicas. Muy bien. ¿A de qué? De ANA positivo. ANA positivo. ¿Ya? F de qué? F de fotosensibilidad. Fotosensibilidad. ¿Correcto? Ahí acá entonces está. Entonces, corrección. Acá es del más el rash. Epitelio rash. Rash malar.
Acá es como es inespecífica, fotosensibilidad. Y la I de alteraciones inmunitarias. ¿Ya? Alteraciones inmunitarias o inmunológicas, y ahí están, ¿no? Inmunidad. ¿Cuál es el anticuerpo o el marcador inmunológico más sensible? El más sensible es ANA. El más sensible es ANA. Pero el más específico es anti-Smith. El más específico es el anti-Smith. Y el más sensible y específico es el anti-DNA de doble cadena. Recuerden, más sensible, ANA. Más específico, el anti-Smith. Y si te dicen más sensible y más específico, es el anti-DNA de doble cadena. También esto, ¿no? Una mujer con un BDRL falso positivo, hay que descartar